Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas como siempre de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? Hola, querido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí dispuestos a escucharte, especialmente con un tema que tiene también una vertiente hispánica, aunque el Quijote del que vas a hablar va más allá de la obra literaria, es más bien el personaje metafísico, ¿no? Sí, digamos, en principio cuando la temática del judaísmo y Don Quijote tiene todo una modalidad de presentación que generalmente va para el lado de buscar o las raíces marranas de Don Quijote, marranas o criptojudías, o buscar claves en el propio texto de Cervantes con alusiones que ciertamente las hay. Por ejemplo, bueno, a decir algo inmediato, casi en el comienzo se nombra el león hebreo, por ejemplo, ¿no? A Judá Abravanel. Se nombra, hay alusiones muy significativas a las tribus. Eh, Hay un texto muy interesante de Daniel Eisenberg sobre, bueno, no solo el origen del propio Cervantes, ni las alusiones de Don Quijote, sino el tema de Don Quijote de la Mancha, el tema de Inmaculado, de Manchado como sinónimo de criptojudío. En fin, hay una serie de alusiones, pero a mi entender, para captar el peso y la significación y la operatividad de la figura de Quijote dentro del judaísmo, o dicho de otra manera, ¿por qué Don Quijote es un personaje tan judío en un punto? Esto no guarda una relación de correspondencia, en mi opinión, directa con cualquier genealogía que se pueda hacer o de Cervantes o incluso las alusiones que el propio texto puede hacer de el judaísmo independientemente del judaísmo del propio Cervantes. Porque esto sería, en mi opinión, aunque seguramente tiene un valor histórico muy importante, si uno descansa demasiado en esto, en mi opinión, de nuevo, uno seguiría preso de ese círculo de los estatutos de la sangre, finalmente, y de una concepción incluso muy exigua, muy estrecha del judaísmo, ¿no? Que viene o por la sangre o por alusiones bíblicas, etcétera. Me parece que es infructuoso y en algunos ámbitos es irrelevante, aunque puede tener relevancia en otros ámbitos, ¿no? De estudios filológicos o históricos. Pero más bien mi pregunta, o la que invito, ¿no? Es hacer aquí, es como tú bien decías, esta metafísica, sería por qué Don Quijote recoge notas, reúne rasgos que nosotros identificamos con lo judío y también la misma pregunta sería ¿por qué atrajo tanto a escritores judíos a la imaginación judía el personaje de Don Quijote, ¿no? En principio, uno podría pensar en esta figura de la derrota, ¿no? La amundaneidad del personaje, el no saberse manejar en el mundo, en acumular derrotas, no digo fracasos, digo derrotas, que no es lo mismo, ¿no? Derrotas, no fracasos. Y estas derrotas siempre hacerlas jugar con un ideal que nunca claudica. Un ideal que seguramente, justamente por eso a veces se identifica con la locura. Esto en el sentido general, intentando responder a esa pregunta. En cuanto a una cuestión más histórica y bibliográfica, también, por supuesto, está el hecho de que Don Quijote es una especie de viajero. Son las tribulaciones de Don Quijote. Aparte del tema de la locura, aparte del tema de las derrotas constantes, está el tema del viajero. Por eso, un libro muy importante de la tradición yiddish, de la literatura ashkenazí, y fíjate, Jorge, que acá, bueno, ya nos alejamos un poco de Sefarad, digamos, ¿no?
Entonces, para decir que no todo tiene que ver con la cuestión criptojudía y alusiones que puede haber en el texto a las tribus perdidas, que las hay, a los macabeos, etcétera, etcétera, sino incluso a este espíritu, llamémoslo espíritu quijotesco, que hace que, por ejemplo, un importantísimo escritor de la literatura yiddish, quizás uno de los iniciadores, Mendele, Moyer Sfarim, escriba, creo que en 1870 y pico, reescriba un libro del famoso viajero judío Benjamín Tudela, o Benjamín de Tudela, ¿no? El nombre era Benjamín Ben Yonás. Escribe un libro, reescriba los diarios de este viajero judío del 1100, que emprende su viaje por el río Ebro hasta su desembocadura en Tortosa, y esta literatura yiddish asuma, por decirlo de alguna manera, como propia esta historia etnográficamente y culturalmente tan lejana a un judío ashkenazí como Mendele, que estaba en un ámbito cultural absolutamente, de alguna manera, inconmensurable en relación al mundo sefardí. Pero él escribe un libro que se llama Los viajes de Benjamín III, Mendele, donde inventa a una especie de Tudela inventado, reescribiendo esta obra del 1100, y comento de paso que el texto de Mendele, cuando se traduce de Yiddish al español, su traductor, Salomón Resnick, le coloca como subtítulo El Quijote judío. El texto está accesible, el texto es del 39, la traducción al español, digo, del texto de Mendele, la traducción de Salomón Resnick, está disponible en internet, uno la puede ubicar, y es del año 39. Por otra parte, y acá también algo curioso, el gran filósofo judeo-alemán Hermann Cohen, el filósofo neokantiano del que tantas veces hablamos cuando nos referimos a la influencia o a la mutua, más que influencia, la mutua penetración entre la filosofía alemana, kantiana y el judaísmo. Hermann Cohen, filósofo tan importante judío-alemán, Hermann Cohen trabaja la figura de Don Quijote y la trabaja desde un lugar muy interesante filosófico, rescatando en Don Quijote el valor de la humildad y contraponiendo la poesía épica, que tiene como rasgo fundamental su seriedad y su tono bélico, con nuevas figuras propias de la modernidad como la ironía, el humor, que precisamente van a dar lugar al género novela, ¿no? Poniendo, por supuesto, a Don Quijote como un precursor, un iniciador de la novela. Cosa que también aparece este tema en Foucault, en Las palabras y las cosas, esta reivindicación de Quijote. Pero este judío de la Haskalah, neocantiano, que tenía su ligación con el mundo español vía Ortega y Gasset. Ortega y Gasset fue un discípulo de Hermann Cohen, un discípulo muy importante. El nexo, el lazo, fue precisamente el Don Quijote. Y es muy interesante la lectura. Hay una frase famosa de Hermann Cohen sobre el Don Quijote, que dice, en este gran poema todo es apariencia salvo el corazón, como una especie de reivindicación de una cierta interioridad, cierta verdad última del corazón contra las apariencias de las que está poblada el mundo. Y acá llegamos a otra figura que me parece que es muy fuerte para este tropismo, esta atracción que tuvo
el Don Quijote para el mundo judío, que es la figura del Shlimasl. En Yiddish, el desgraciado, el que le va mal, el que tiene mala suerte. Y esto es muy importante, porque cuando Hannah Arendt intente marcar el espíritu que ella reivindica de lo judío, va a hablar, por supuesto, del parvenu, que es una imagen negativa, es el judío que se asimila de una manera oportunista al mundo gentil para ascender, parvenu, y a esa idea del parvenu le va a poner la figura del paria, y va a encontrar en el paria, por supuesto, a Kafka, a Chaplin, nombra a Chaplin, y nombra a algunos personajes de la literatura de Heine, y todos tienen en común que tienen esto del perdedor. Luego, Leonard Cohen va a escribir un texto que se llama Hermosos Perdedores. Es decir, esta idea del judío, también acá quiero citar algo, hay un texto del filósofo español José Luis Villacañas, muy interesante, que se llama Freud lee el Quijote, donde él de algún modo discute esta idea de Todorov, que identifica fuertemente a Don Quijote con la derrota, con la figura de la derrota de manera unilateral, y en cambio identifica que el complejo original de Don Quijote es más bien una combinación de derrota e ideales, lo cual cambia el compuesto. Y yo creo que acá hay una cosa judía, en esta cuestión de la derrota pero con ideales, y el mantenimiento de un ideal quijotesco de Woody Allen, por ejemplo. Si uno corta transversalmente el humor judío, las novelas de Philip Roth, encuentra Saul Bellow, encuentra este personaje, este bello perdedor, que creo que es una muy buena definición de Leonard Cohen. No sé si me estoy olvidando de alguna cuestión que después, cuando termina la columna, digo, ay, debería haberme recordado eso, pero yo creo que con esto está bastante bien, digamos, por lo menos lo que intentaba transmitir. Uh-huh. Yo creo que sí, que ha quedado claro que más allá de que aquí en España se llevan a cabo discusiones y si realmente Miguel de Cervantes era descendiente de conversos y las alusiones en el texto, digamos, al objeto, ¿no? A lo concreto. Pero más allá del personaje en sí, es un personaje que, como has ejemplificado tú, pues tiene mucho de judío, por resumirlo en tus palabras, la familiaridad con la derrota, que no el fracaso, y la pervivencia de los ideales pese a ello, el espíritu viajero, la ironía, el humor, que dan forma a la novela, y que en el mundo ashkenazí esto se concreta, digamos, en esta palabra que dicen que es una de las pocas intraducibles del mundo, que es el shlimasel, ¿no? El perdedor nato. Así que bueno, con esta figura del perdedor, que a la larga pues va a ser el ganador, porque fíjate que sin duda, después de casi 400 y pico de años, pues el Quijote es uno de los personajes con mayor vigencia y que se transmite de generación en generación y nunca se acaba, ¿no? Así que te agradecemos, como siempre, estas disquisiciones, y que incluso yo personalmente agradezco que a veces salgamos del plano de los, digamos, grandes nombres en la filosofía o las posturas para encontrarnos con personajes, con algo seguramente que podría hasta denominarse un arquetipo, ¿no? Es decir, como una cosa que existe casi platónicamente. Antes de que alguien nazca en ese formato, pues ya existe de alguna manera un personaje como este en la humanidad. Te agradecemos. Por favor, Jorge, ¿no? Y que todos nosotros tenemos ese ADN de Don Quijote, ¿no?
en este también, como vos lo decías, ¿no? Así que, bueno, exacto. Aquí en Radio Safarat tenemos ese espíritu quijotesco y seguimos 15 años aguantando contra los molinos de viento y lo que se nos venga. Tal cual, querido Jorge. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima. Un abrazo muy grande.